Dentro de este capítulo 3, productos hipotecarios y métodos de amortización, vamos a ver varios casos prácticos de métodos de amortización de préstamos. El primero, el clásico sistema francés, caracterizado por cuotas constantes. Las cuotas también se denominan términos amortizativos y hacen referencia a la suma de la amortización más las cuotas de interés. Veamos un caso práctico. Un préstamo de 60.000 euros que es amortizado según el sistema francés durante 3 años. El tipo de interés que nos dan, un tipo de interés del préstamo, es un 5% anual, lo que denotamos como I. Nos preguntan que calculemos primero ese término amortizativo constante, esa cuota constante, que en este caso, como tiene periodicidad anual, pues sería también denominado anualidad, esa anualidad constante. Y posteriormente nos piden que construyamos el cuadro de amortización. Primero vamos a recordar la expresión del valor actual de una renta anual constante, inmediata, temporal y pospagable, ya que para calcular este término amortizativo constante en el sistema francés tenemos que hacer una equivalencia financiera en el momento t igual a 0 entre el valor del préstamo, la prestación, que son 60.000 euros, y el valor actual de todos los términos amortizativos. Para ese valor actual necesito esta expresión, que es la de la renta, como os decía, anual, constante, inmediata, temporal y pospagable. Sería el término M por 1 menos 1 más I elevado a la menos N dividido entre I. Todos los elementos de esta expresión tienen que estar en las mismas unidades. Es decir, si la renta es anual, pues la M sería la cuota anual, I el tipo de interés efectivo anual y N el número de anualidades. Pero si la renta fuera mensual constante, también sería aplicable esta expresión, pero particularizada a que todos los elementos fueran mensuales. Es decir, en la M tendríamos que colocar los términos mensuales, el valor del término mensual constante. En el tipo de interés deberíamos de colocar el efectivo mensual y en la N el número de mensualidades. Es decir, esta expresión la podemos hacer extensiva no solamente a las rentas anuales, sino también a rentas mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, de diferente periodicidad. Pero en nuestro caso, en el caso en el que nos ocupa, tenemos que hacer una equivalencia financiera en el momento t igual a 0 entre la prestación 60.000 euros y el valor actual de una renta anual constante de 3 términos, con tipo de interés efectivo anual del 5%. Sustituimos en la expresión del valor actual el tipo de interés por 0,05 y la N por 3, despejamos, operamos y obtenemos un término amortizativo constante, una cuota constante, una anualidad constante, en este caso, de 22.032,51 euros. A continuación, vamos a construir el cuadro de amortización y habrá que seguir un orden. En primer lugar, pondríamos la información del término amortizativo, que es justo lo que acabamos de calcular. Es un término amortizativo constante para todos los años de 22.032,51 euros. A continuación, calcularíamos la cuota de interés de un determinado periodo con la deuda del periodo anterior multiplicado por tipo de interés efectivo anual. Concretamente, la deuda en t igual a 0, que es la prestación, que son 60.000 euros, lo multiplicaríamos por 0,05, obteniendo la cuota de interés del primer año. A continuación, como el término amortizativo es la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización, la cuota de amortización la calcularíamos por diferencia, que sería el término amortizativo menos la cuota de interés. En el t igual a 1, para el primer año, sería 22.032,51 menos 3.000, es decir, una cuota de amortización para el primer año de 19.032,51 euros. A continuación, el total amortizado, simplemente ir sumando las cuotas de amortización que se vayan realizando. En este caso, como solamente ha habido una cuota de amortización, pues esa coincidirá con el total amortizado en ese momento t igual a 1. Y la deuda, pues la calcularíamos como esa prestación de 60.000 euros menos el total amortizado en ese momento. Es decir, en este t igual a 1, la deuda sería los 60.000 menos 19.032,51, es decir, 40.967,49 euros. Y así iríamos año a año, fila a fila, hasta llegar a un total amortizado de 60.000 euros y, por lo tanto, a una deuda pendiente en t igual a 3 de 0.
Este sería el sistema francés, esta sería la forma de calcular el término amortizativo, como decíamos, haciendo una equivalencia financiera en el momento t igual a 0, pero si disponemos de una calculadora financiera, como puede ser la 100V o la 200V, que es la que utilizáis habitualmente, hay una función que es CMPD, que nos puede servir para calcular esa cuota constante de una forma rápida y segura. El primer elemento que tendríamos que introducir es el SET. Como en el sistema francés las cuotas son postpagables, pues colocaríamos seleccionaríamos que hace referencia a que los términos de esa renta vencen al final de cada periodo, es decir, son postpagables. En N tendríamos que poner el número de términos de la renta, que en este caso son 3. Cuidado, no se refiere al número de años, es decir, si la duración del préstamo fueran 3 años, pero las cuotas fueran mensuales, ahí en la N tendríamos que poner 36, porque tendría que hacer referencia al número de términos de la renta, es decir, al número de mensualidades. 3 por 12 serían 36. Pero bueno, en este caso, como las cuotas son anuales y la duración del préstamo son 3 años, pues coincide el número de términos de la renta con la duración del préstamo, que serían 3 años o 3 términos. En el tipo de interés tenemos que poner el nominal. En este caso podríamos poner directamente el 5. El 5% era el efectivo anual, que es un nominal. Concretamente sería el J1, es decir, el nominal capitalizable anualmente. En PV, Present Value, que es el valor actual, que es el valor de la prestación, el préstamo, que son 60.000 euros. Pues pondríamos 60.000. PMT es el pago que hay que hacer periódicamente, es decir, es la cuota, el término de la renta, que es la incógnita, lo que estamos intentando determinar a través de esta función financiera. Por lo tanto, nos lo saltamos y ya volveremos sobre él cuando hayamos rellenado el resto de los elementos. El siguiente es el valor final. En el valor final no hay ninguna cuota adicional, no hay ningún pago adicional. Justo cuando finaliza el préstamo a los 3 años, es cuando se paga la última cuota constante, pero no hay un pago adicional. Por lo tanto, en FV pondríamos 0. En P/I, pagos por año. En este caso, como las cuotas son anuales, como tienen una periodicidad anual, pues en pagos por año pondríamos 1. Y en C/I es la frecuencia de capitalización del nominal que hemos colocado en el tipo de interés. Nosotros aquí hemos puesto un 5% como un nominal capitalizable anualmente, pues entonces pondríamos 1 como la frecuencia de capitalización de ese tipo de interés. Una vez que hemos rellenado ya todos los campos, subiríamos de nuevo al PMT y pulsaríamos Solve, obteniendo la cifra de 22.032,51 euros, que sería la cuota que hemos obtenido antes utilizando la equivalencia financiera y la fórmula del valor actual de una renta constante. Pero bueno, con la tecla CMPD ya veis que es mucho más rápido y también mucho más seguro. Lo del signo del término es simplemente un convenio de signos. Si habíamos colocado positivo el valor del préstamo, bueno, pues las cuotas serán negativas porque será una salida de dinero para el prestatario, ¿no? Los 60.000 euros es una entrada y los 22.032,51 euros que tiene que ir pagando periódicamente es una salida. Entonces, por el convenio de signos, por eso nos aparece con signo negativo. Y este sería un ejemplo, un caso práctico del sistema francés. Vamos a ver algún otro caso práctico adicional, como es el del sistema lineal, el caracterizado porque la amortización es constante. Es decir, en todos los periodos se va a amortizar el mismo importe. Al ir amortizando, cada vez la deuda irá disminuyendo y si el tipo de interés es constante, los intereses periódicos que se van a tener que ir pagando irán disminuyendo. O sea, la deuda irá disminuyendo, el tipo de interés es constante, luego la cuota de interés irá disminuyendo y por lo tanto la suma de la amortización, que es constante, y la cuota de interés, que es decreciente, esa suma, que es el término amortizativo, irá decreciendo periódicamente. Vamos a verlo en este caso práctico en el que también el préstamo es de 60.000 euros, pero en vez de amortizarse mediante el sistema francés, es decir, mediante el de cuotas constantes, este va a ser amortizado mediante el sistema lineal, es decir, amortización anual constante. El tipo de interés, igual que antes, 5% efectivo anual, que es el que solemos denotar como I, que bueno, que también es el nominal capitalizable anualmente. La duración 3 años y lo que nos preguntan de nuevo es que calculemos esos términos amortizativos que ahora no son constantes, porque lo que es constante es la amortización, y construyamos también el cuadro de amortización.
Este es más fácil porque no hay que hacer ninguna equivalencia financiera, no hay que actualizar nada, simplemente hay que plantear que el valor del préstamo será la suma de todas las cuotas de amortización que vaya realizando el prestatario periódicamente desde el primer periodo hasta el último. En este caso, como son solamente 3 años, pues el préstamo será la suma de A1 más A2 más A3. Pero como todas estas cuotas de amortización nos han dicho que son constantes, que son del mismo importe, pues esa suma A1 más A2 más A3 será 3A. De tal forma que al despejar de aquí el valor de la cuota de amortización será el valor del préstamo dividido entre 3. 60.000 dividido entre 3, que serían 20.000 euros. Una vez que tenemos ya las cuotas de amortización, pues pasaríamos a determinar los diferentes elementos del cuadro de amortización. Como siempre, partimos de una deuda inicial que es el valor del préstamo, 60.000 euros, y podríamos calcular la cuota de interés como la deuda anterior por el tipo de interés, en este caso el efectivo anual del 5%. 60.000 por 0,05 daría un importe de 3.000 euros. Una vez que ya tenemos las cuotas de amortización y acabo de calcular la cuota de interés, podríamos determinar el término amortizativo como la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Cuota de interés de 3.000 más cuota de amortización de 20.000 hace un total de 23.000 euros el término amortizativo del primer año. El total amortizado pues es lo que vamos amortizando todos los años. En este caso, como solamente hemos amortizado en el primer periodo 20.000 euros, pues el total amortizado sería 20.000. Y la deuda, pues como hemos comentado antes, el préstamo menos el total amortizado. El préstamo 60.000 menos el total amortizado 20.000 serían 40.000. Y así vamos rellenando por filas. La siguiente fila sería la cuota de interés como la deuda anterior por el tipo de interés. Luego, como tenemos la cuota de amortización, pues el término amortizativo sería la suma de cuota de interés más cuota de amortización. Ahora el total amortizado ya no serían los 20.000 de antes, sino otros 20.000, que sería 40.000, y la deuda pues ahora sería el préstamo 60.000 menos 40.000, que serían 20.000. Y así vamos, bueno, en este caso ya terminaríamos con la fila tercera, terminando de total amortizado 60.000 euros y la deuda pendiente 0. Como veis, este caso de amortización constante es bastante más sencillo que el del sistema francés porque no ha requerido ninguna equivalencia financiera, no ha requerido ninguna actualización, simplemente plantear que el valor del préstamo es la suma de todas las cuotas de amortización. El tercer caso práctico sería el de un sistema americano, que se caracteriza porque periódicamente solamente paga intereses el prestatario. La amortización la realiza de forma única al final. Volviendo a un caso práctico numérico, tendríamos que el préstamo es de 60.000 euros, que solamente va a pagar periódicamente intereses y la amortización la realiza de forma única al final. Eso es lo que denominamos el sistema americano. El tipo de interés es un 5% efectivo anual y la duración 3 años. Vamos a calcular las cuotas del préstamo, así como el cuadro de amortización. Bueno, es muy sencillo este ejemplo también porque como no amortiza nada periódicamente, todo lo amortiza al final de forma única, la deuda se va manteniendo constante. Es decir, en el primer periodo pago los intereses, la deuda se mantiene. En el segundo periodo paga intereses, la deuda sigue siendo la misma. Es decir, que todos los intereses que va pagando en los 3 años será la deuda inicial, que es el valor del préstamo, por el tipo de interés. Es decir, los 60.000 euros por el 0,05, que son 3.000 euros. Esa sería la cuota de interés del primer año, la del segundo y la del tercero. Las cuotas del préstamo, recordar que están integradas por cuotas de interés más cuotas de amortización. Como en el primer año solo paga cuota de interés, pues esa cuota de interés será el término amortizativo. Como en el segundo año solo paga cuota de interés, coincidirá con el término amortizativo. Es ya en el tercer año, en el último, cuando el término amortizativo será la cuota de interés del tercer año, los 3.000 euros, más la amortización única de todo el préstamo de 60.000. Por lo tanto, cuota de interés 3.000 más préstamo de 60.000 sería un total de 63.000. Como veis, los términos amortizativos coinciden con las cuotas de interés siempre hasta el último, en donde el último ya sería la cuota de interés más el valor del préstamo como la amortización única. El cuadro de amortización es el que estáis viendo aquí. Nosotros hemos calculado primero las cuotas de interés.
que es simplemente la deuda en el momento t igual a 0, que es el préstamo, por el tipo de interés. A continuación, ¿qué amortizamos? Pues nada periódicamente, todo lo amortizamos al final. De tal manera que el término amortizativo se calcularía como la cuota de interés más la cuota de amortización. Cuando no hay cuota de amortización, el término amortizativo coincide con la cuota de interés y luego ya en el último año, pues el total, la amortización de 60.000 más la cuota de interés daría lugar al término amortizativo del último año. El último ejemplo, este es el de términos amortizativos variables en progresión geométrica. Es decir, esas cuotas, que también se denominan términos amortizativos, integradas por cuotas de interés más cuotas de amortización, la suma pues va variando en progresión geométrica. En el ejemplo, el valor del préstamo, la prestación, son 100.000 euros y esas anualidades, esos términos amortizativos, dice que van aumentando un 5% cada año de forma acumulativa. Eso significa que varían en progresión geométrica y concretamente el término de la razón de esa progresión geométrica, que solemos denotarlo como Q, sería 1,05, porque es por lo que se va multiplicando de forma acumulativa a esas anualidades. Es decir, la anualidad del primer año es M1, la del segundo año es M1 por 1,05, la del siguiente por 1,05 al cuadrado y por lo tanto la razón sería 1,05. Supongamos que el tipo de interés de este préstamo es un tipo de interés efectivo anual del 10% y que la duración son 3 años. Vamos a calcular esos términos amortizativos, esos 3 términos amortizativos. Tenemos que plantear una equivalencia financiera en el momento t igual a 0 entre el valor del préstamo, que son 100.000 euros, y esos términos amortizativos. Pero claro, tenemos que recordar previamente cómo se determina, cuál es la expresión del valor actual de una renta variable en progresión geométrica inmediata, temporal y pospagable. Son dos las fórmulas, dependiendo de si Q, que es la razón de la progresión geométrica, es distinta o es igual a 1 más I. En nuestro caso concreto, como Q es 1,05 y el tipo de interés es un 10%, estaríamos en el caso de que Q, 1,05, es distinto de 1 más I, que sería 1,10. Así pues, la expresión que tenemos que utilizar en este caso práctico, en este ejemplo, es la que estoy señalando. El primer término por 1 menos Q a la n por 1 más I elevado a la menos n dividido entre 1 más I menos Q. Vamos a ver numéricamente cómo sería esa equivalencia financiera. La tenemos aquí. El valor actual de esa renta variable en progresión geométrica la igualamos a la prestación de 100.000 euros. Sustituimos el tipo de interés por 0,10. Q, ya hemos dicho que sería 1,05 porque la progresión geométrica era de razón 1,05 porque iban incrementándose los términos amortizativos un 5% respecto del año anterior, es decir, de forma acumulativa. La duración serían 3 años, sustituimos todos esos valores, despejamos el término amortizativo del primer año, operamos y obtenemos un valor del término amortizativo del primer año de 38.385 euros. Como el resto de los términos amortizativos van creciendo a una tasa del 5%, pues es simplemente multiplicar por 1,05 a M1, con eso obtendríamos el valor de M2 y volver otra vez a multiplicar por 1,05 obteniendo el valor de M3.